Hola a todos. Mi nombre es Guadalupe Hernández, pero todos me llaman Doña Lupe. Tengo 83 años y hoy quiero compartirles una historia que guardé en silencio durante muchas décadas. Antes de comenzar, les pido que den me gusta a este video, se suscriban al canal para más historias como la mía y me digan en los comentarios desde qué parte de México o del mundo están viendo esto. Me encantaría saberlo. Nací en un pequeño pueblo de Michoacán en 1942. Mi infancia fue como la de muchas niñas de esa época, ayudando a mi mamá con las tortillas, cuidando a mis hermanos menores y soñando con el día de mi boda. En aquellos tiempos, para una mujer, casarse era el único camino. No había muchas opciones. Mi padre era un hombre estricto que creía que las mujeres debían aprender solo lo necesario para atender un hogar. Aunque la maestra del pueblo le insistió que yo tenía facilidad para los estudios, él me sacó de la escuela cuando apenas había terminado el 3er grado de primaria. ¿Para qué va a estudiar más si solo va a casarse y tener hijos?, le dijo a la maestra. Esas palabras quedaron grabadas en mi memoria como si las hubieran tallado con un cuchillo. Cuando cumplí 16 años, conocí a Roberto en la fiesta patronal del pueblo. Era guapo, trabajaba en la ciudad y tenía 24 años. Me quedé prendada de su sonrisa y de cómo hablaba de lugares que yo solo había imaginado. Mis padres estaban encantados porque venía de una familia decente y tenía un trabajo estable como mecánico en un taller de la ciudad. Después de un noviazgo de apenas 6 meses, nos casamos en la primavera de 1958. Los primeros meses fueron como un sueño. Roberto me trataba como a una reina. Me llevó a vivir a la ciudad de Morelia, a una pequeña casa que había alquilado cerca de su trabajo. Todo era nuevo para mí. Las calles pavimentadas, las tiendas grandes, los autobuses. Me sentía como una princesa de cuento que había sido rescatada de su vida sencilla en el pueblo. Pero el cuento comenzó a oscurecerse poco a poco. La primera vez que Roberto levantó la mano contra mí fue a los 8 meses de casados. Había preparado frijoles para la cena y se me pasaron un poco de cocción. Estaban más suaves de lo que a él le gustaban. «¿Ni siquiera esto puedes hacer bien?», me gritó, y luego me dio una bofetada que me hizo caer al suelo. Recuerdo que me quedé ahí, con la mejilla ardiendo, demasiado sorprendida para llorar. Esa noche, después de que se durmió, lloré en silencio en el baño. Me miré al espejo y me dije a mí misma, fue mi culpa. Debo ser más cuidadosa. En aquellos tiempos, nadie hablaba de estas cosas. Las mujeres de mi generación crecimos escuchando que debíamos aguantar lo que viniera en el matrimonio. El matrimonio es una cruz que hay que cargar, decía mi madre. Pronto descubrí que Roberto tenía 2 caras. Fuera de casa, era amable, trabajador, respetado. Dentro de casa, cualquier cosa podía desatar su furia. La comida, la limpieza, si yo hablaba con algún vecino, si gastaba demasiado en el mercado, o simplemente si había tenido un mal día en el trabajo. Las bofetadas se convirtieron en puñetazos, los puñetazos en patadas. En 1960 nació nuestro primer hijo, Miguel. Pensé que un bebé cambiaría a Roberto, que suavizaría su carácter. Durante un tiempo pareció funcionar. Se enorgullecía de su hijo, lo presumía con sus amigos, decía que sería un hombre de bien, pero la calma duró poco. El llanto del bebé por las noches irritaba a Roberto. «Calla a ese niño o lo callo yo», me amenazaba. Aprendí a anticipar sus cambios de humor. Cuando llegaba oliendo a alcohol, sabía que debía mantener a Miguel lo más silencioso posible. En 1962 nació Lourdes, nuestra primera hija, y 2 años después, en 1964, llegó Anita, la más pequeña. 3 hijos en 6 años. Con cada embarazo, Roberto se volvía más distante, más irritable. «Otro gasto más», se quejaba. Ya para entonces había perfeccionado el arte de golpearme donde las marcas no se vieran. En el estómago, en los muslos, en la espalda. Y también había perfeccionado el arte de manipularme. «¿A dónde irías sin mí? No sabes hacer nada. ¿Quién va a querer a una mujer con 3 hijos? Tu familia ni siquiera tiene espacio para ti. Eres afortunada de que yo te mantenga», me decía. Y yo le creía. Creía que no tenía escape, que mi destino era ese. Además,
¿Qué dirían en el pueblo? La vergüenza de un matrimonio fracasado pesaba más que los moretones. Aprendí a esconder las evidencias del abuso. Usaba maquillaje para cubrir los moretones en la cara, mangas largas incluso en verano, excusas para no ir a reuniones familiares cuando las marcas eran demasiado evidentes. Me caí en las escaleras. Me golpeé con la puerta del armario. Soy muy torpe últimamente. Mentiras que repetía tanto que casi me las creía yo misma. Los niños crecían en medio de este ambiente de tensión constante. Les enseñé a ser muy silenciosos cuando papá estaba en casa, a no pedirle cosas, a prácticamente desaparecer. Creían que así eran todos los padres, distantes, atemorizantes, impredecibles. Miguel, el mayor, comenzó a mostrar signos de rebeldía. A los 8 años ya se interponía entre su padre y yo cuando comenzaban las discusiones. «Déjala en paz», le gritaba con sus pequeños puños cerrados. Esto solo enfurecía más a Roberto. «¿Así es como le enseñas a respetarme? Poniendo a mi propio hijo en mi contra», me reclamaba después, y el castigo era siempre peor. Intenté buscar ayuda una vez. En 1965, después de una golpiza particularmente brutal que me dejó con una costilla fracturada, me armé de valor y fui a la policía. El oficial que me atendió escuchó mi historia con una expresión impasible. Cuando terminé, me miró fijamente y dijo: «Señora, estos son problemas de familia que deben resolverse en casa. Seguramente usted hizo algo para provocarlo. Vaya a casa y sea una buena esposa y verá cómo las cosas mejoran». Salí de allí sintiendo que me habían dado otra bofetada. El mensaje era claro: nadie me ayudaría. Mi sufrimiento era invisible para el mundo, o peor aún, no importaba. Para 1968, la situación había empeorado. Roberto había perdido su trabajo en el taller y ahora trabajaba esporádicamente. Bebía más que antes y el dinero escaseaba. Yo había comenzado a lavar ajeno y a hacer pequeñas costuras para vecinas, tratando de que no se enterara, porque no le gustaba que yo tuviera demasiada independencia. Ese dinero, que escondía en una lata de galletas vacía en la alacena, se convertiría más tarde en mi tabla de salvación. Una noche de julio de ese año, Roberto llegó más tarde que de costumbre, completamente ebrio. Los niños ya estaban dormidos. Me exigió que le sirviera la cena, pero cuando se la puse enfrente, la arrojó contra la pared diciendo que estaba fría. Lo que siguió fue la peor golpiza hasta ese momento. Mientras me pateaba en el suelo, gritaba que yo no servía para nada, que debería deshacerse de mí. Por primera vez, temí verdaderamente por mi vida. A la mañana siguiente, apenas podía moverme. Tenía el ojo izquierdo tan hinchado que no podía abrirlo, el labio partido y moretones por todo el cuerpo. Roberto se había ido temprano, como si nada hubiera pasado. Miguel, que ya tenía 10 años, me ayudó a levantarme. La mirada en sus ojos, cuando vio mi estado, me partió el alma. No era miedo, ni siquiera tristeza, era odio puro. «Va a matar a mi mamá», le dijo a sus hermanas mientras me ayudaba a sentarme. «Y luego nos va a matar a nosotros». Fue en ese momento, viendo el terror y la rabia en los ojos de mis hijos, cuando algo dentro de mí finalmente se quebró. No era solo mi vida la que estaba destruyendo, sino la de mis 3 hijos. Si permanecía en esa casa, había 2 posibilidades. O Roberto acabaría matándome, o Miguel, en su intento de protegerme, haría algo terrible y arruinaría su vida. Tomé la decisión esa misma mañana. Teníamos que irnos. No sabía cómo ni a dónde, pero tenía que sacar a mis hijos de esa casa. Lo que ocurrió después cambiaría nuestras vidas para siempre, pero eso es parte del siguiente capítulo de mi historia. ¿Les gustaría escuchar cómo logramos escapar y comenzar de nuevo? Déjenme saberlo en los comentarios. También me gustaría saber si alguna de ustedes ha pasado por algo similar o conoce a alguien que lo haya vivido. Recuerden dar me gusta y suscribirse para la segunda parte de esta historia. Gracias por escucharme con tanto respeto y atención. Durante los días que siguieron a aquella terrible golpiza, comencé a planear nuestra huida en secreto. Roberto había regresado a su rutina habitual, como si nada hubiera ocurrido. Yo me movía por la casa como un fantasma, ocultando mi dolor, fingiendo que todo estaba bien, mientras mi mente trabajaba sin descanso. Lo primero que hice fue contar el dinero que había logrado esconder en la lata de galletas.
Eran 320 pesos, no mucho, pero tendría que ser suficiente. Sabía que necesitábamos alejarnos lo más posible, donde Roberto no pudiera encontrarnos. Pensé en mi prima Josefina, que vivía en la Ciudad de México. Hacía años que no hablábamos, pero recordaba que una vez me había dicho: si algún día necesitas ayuda, búscame. Nunca imaginé que llegaría a necesitar tanto esas palabras. El problema era cómo comunicarme con ella sin que Roberto se enterara. No teníamos teléfono en casa, y si iba a la central telefónica del pueblo, alguien podría verme y comentárselo. En esos días, los vecinos no se metían en problemas de pareja, pero sí servían de informantes involuntarios. Vi a tu esposa llamando por teléfono a la capital, le dirían, y eso despertaría sus sospechas. Una tarde, mientras lavaba ropa en el patio, doña Carmen, una vecina anciana con la que apenas había cruzado palabras, se acercó a la cerca que separaba nuestras casas. «Niña», me dijo en voz baja, «he visto cómo te trata ese hombre. No es justo lo que te hace. Si necesitas ayuda, puedes contar conmigo». Me quedé paralizada con las manos en el agua jabonosa. Nunca nadie me había ofrecido ayuda abiertamente. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas antes de que pudiera contenerlas. Doña Carmen simplemente esperó, con una mirada llena de comprensión que no necesitaba palabras. Esa misma tarde, mientras Roberto estaba en el trabajo, crucé a casa de doña Carmen. Le conté mi plan de escapar a la Ciudad de México con mis hijos. Sin dudarlo, me ofreció su teléfono para llamar a mi prima. Josefina respondió al tercer timbrazo. Su voz sonaba exactamente como la recordaba, cálida y enérgica. Cuando le expliqué mi situación, hubo un largo silencio al otro lado de la línea. «Lupita», dijo finalmente, «ven a mi casa. Tengo una habitación pequeña donde pueden quedarse tú y los niños hasta que encuentres trabajo. En la capital nadie los conoce. Podrán empezar de nuevo». Esas palabras fueron como agua en el desierto. Después de años sintiéndome atrapada, de pronto había una puerta abierta frente a mí. Planeamos la huida para el siguiente sábado, 10 de agosto. Roberto solía reunirse con sus amigos ese día para jugar cartas y beber. Generalmente no regresaba hasta la madrugada, lo que nos daría tiempo suficiente para tomar el autobús nocturno a la capital. Los días que siguieron fueron una tortura de nervios y miedo. Cada vez que Roberto me miraba, temía que pudiera leer mis intenciones en mis ojos. Comencé a guardar algunas prendas de ropa de los niños y mías en una bolsa que escondía en casa de doña Carmen. También guardé allí nuestras actas de nacimiento y mi acta de matrimonio, documentos que necesitaríamos en nuestra nueva vida. Les expliqué a los niños que tendríamos que irnos de casa en secreto. Miguel, con sus 10 años, entendió inmediatamente y se convirtió en mi cómplice. Lourdes, de 6 años, estaba confundida pero emocionada por la idea de un viaje aventura, como decidí llamarlo para no asustarla. Anita, con apenas 4 años, era demasiado pequeña para comprender, pero prometió guardar el secreto porque mamá dice que es importante. El sábado llegó con una lentitud agobiante. Todo el día estuve tensa, esperando que algo saliera mal, que Roberto cambiara sus planes o que alguien nos delatara. Preparé su comida favorita para que no sospechara nada diferente. Mientras comíamos, hablé sobre cosas cotidianas, preguntándole sobre su trabajo, fingiendo interés en sus respuestas. Mis manos temblaban tanto que tuve que esconderlas bajo la mesa. A las 7 de la tarde, Roberto se arregló para salir con sus amigos. Antes de irse, me miró de forma extraña, como si notara algo diferente en mí. Mi corazón se detuvo por un instante. «¿Qué te pasa? Estás rara», me dijo, entrecerrando los ojos. «Nada», respondí, forzando una sonrisa. «Solo estoy cansada. Anita ha estado inquieta por la noche». Pareció aceptar mi explicación. Se acercó y me dio un beso en la mejilla, un gesto inusual que me heló la sangre. ¿Sospechaba algo? ¿Era este un acto de manipulación más? «No me esperes despierta», dijo antes de cerrar la puerta. Esperé 10 minutos, contando cada segundo antes de poner en marcha nuestro plan. Los niños ya estaban vestidos con 2 capas de ropa, como les había indicado, para llevar lo máximo posible con nosotros. «¿Ya nos vamos, mamá?», preguntó Miguel, con una mezcla de miedo y determinación en su voz. «Sí, mi cielo. Recuerden,
Caminaremos a casa de doña Carmen y de allí nos llevará su hijo Ramón a la estación de autobuses. En el camino, no hagan ruido. Si alguien nos ve y pregunta, vamos a visitar a la abuelita que está enferma. ¿Entendido? Los tres asintieron con solemnidad. Sus pequeños rostros mostraban una madurez impropia de su edad, fruto de años viviendo en un hogar donde el miedo era tan cotidiano como el aire que respirábamos. Tomé la bolsa que había preparado con algunas pertenencias esenciales. Un cambio de ropa para cada uno, un poco de comida para el viaje, una fotografía de mis padres, ya fallecidos, y el dinero que había ahorrado. Era todo lo que podíamos llevar de nuestra vida anterior. Justo cuando nos disponíamos a salir por la puerta trasera, escuchamos un ruido en la entrada principal. Mi corazón se detuvo. Los niños se quedaron inmóviles, con los ojos muy abiertos. Contuve la respiración, rezando en silencio. El ruido se repitió. Alguien estaba intentando abrir la puerta. Roberto había regresado. «Escóndanse», susurré, empujando a los niños hacia el armario del dormitorio. «No hagan ruido, pase lo que pase». La puerta principal se abrió de golpe. Roberto entró tambaleándose, evidentemente ebrio. Sus ojos recorrieron la sala hasta encontrarme, de pie junto a la mesa, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que podría oírlo. «¿Qué haces despierta?», gruñó. «Te dije que no me esperaras». «Me quedé limpiando», respondí, intentando que mi voz sonara normal. «Estaba a punto de acostarme». Se acercó, mirándome con suspicacia. Sus ojos se detuvieron en mis zapatos. Había olvidado quitármelos. Un error que podría costarnos todo. «¿Vas a salir?», preguntó, su voz volviéndose peligrosamente suave. «¿A dónde pensabas ir a estas horas, Guadalupe?» «No, solo es que me duelen los pies y no me los quité al entrar», tartamudeé. No me creyó. Lo vi en sus ojos, en cómo se tensaba su mandíbula. Dio un paso hacia mí y yo instintivamente retrocedí. Mi espalda chocó contra la pared. Estaba atrapada. «¿Dónde están los niños?», preguntó mirando alrededor. «Deberían estar dormidos». Están en casa de doña Carmen», mentí desesperadamente. «La señora les invitó a ver televisión. Ya sabes que nosotros no tenemos y...». No terminé la frase. Su puño se estrelló contra mi rostro, haciéndome caer al suelo. El sabor metálico de la sangre inundó mi boca. Intenté levantarme, pero otro golpe me devolvió al suelo. «Mientes», rugió. «¿Pensabas abandonarme? ¿A mí que te he dado todo? ¿Qué te he sacado de la miseria de ese pueblo? Eres una desagradecida». Los golpes siguieron, uno tras otro. Traté de protegerme con los brazos, pero era inútil. En algún momento, entre el dolor y el miedo, escuché un grito. No era mío. «Déjala en paz». Miguel había salido del armario y estaba de pie frente a su padre, con los puños apretados y los ojos llenos de lágrimas de rabia. Roberto se quedó inmóvil por un segundo, sorprendido por la audacia de su hijo. «¡Miguel, no!», grité, aterrorizada por lo que Roberto podría hacerle. Pero antes de que Roberto pudiera reaccionar, algo increíble sucedió. La puerta trasera se abrió de golpe y entraron 3 hombres. Eran Ramón, el hijo de doña Carmen, y 2 vecinos más que nunca había visto intervenir antes. «Ya basta, Roberto», dijo Ramón con voz firme. «Doña Carmen llamó a la policía. Vienen en camino. Es mejor que te vayas ahora mismo». Roberto miró a los hombres, luego a mí y finalmente a Miguel, que seguía de pie frente a él, temblando pero sin retroceder. «Esto no se va a quedar así», murmuró antes de empujar a uno de los hombres y salir corriendo por la puerta principal. Los siguientes minutos fueron confusos. Ramón me ayudó a levantarme mientras los otros hombres verificaban que Roberto se hubiera marchado. Lourdes y Anita salieron del armario llorando y corrieron a abrazarme. Miguel permanecía de pie, en shock, mirando la puerta por donde había desaparecido su padre. «Tenemos que irnos ahora», dijo Ramón. «Mi madre me contó todo. Los llevaré a la estación de autobuses antes de que regrese». No hubo tiempo para pensar. Recogimos rápidamente nuestras cosas y salimos de aquella casa para nunca más volver. El trayecto hasta la estación fue silencioso. Cada uno de nosotros procesando a su manera lo que acababa de ocurrir. En la estación, mientras esperábamos el autobús que nos llevaría a la Ciudad de México,
Abracé a mis 3 hijos bajo la luz amarillenta de una farola. Todo va a estar bien ahora, les prometí, aunque no estaba segura de cómo cumpliría esa promesa. Vamos a estar juntos y vamos a ser felices. Nadie volverá a lastimarnos. El autobús llegó pasada la medianoche. Mientras subíamos, miré por última vez la ciudad que había sido mi prisión durante 12 años. En ese momento, a pesar del dolor físico, a pesar del miedo y la incertidumbre del futuro, sentí algo que no había experimentado en mucho tiempo: esperanza. Cuando el autobús arrancó, llevándonos hacia un destino incierto pero lejos de Roberto, supe que aquella noche de agosto de 1968 había cambiado nuestras vidas para siempre. Era el fin de una pesadilla y el comienzo de algo nuevo. No sería fácil, pero por primera vez en muchos años estábamos tomando control de nuestro destino. El autobús avanzaba por la carretera mientras mis hijos dormían, acurrucados unos contra otros en los asientos. Miguel, aún despierto, miraba por la ventana con ojos cansados pero vigilantes, como si temiera que su padre pudiera aparecer en cualquier momento. Yo sostenía a Anita en mis brazos, sintiendo su respiración tranquila contra mi pecho. Mi labio partido punzaba y el ojo comenzaba a hincharse, pero el dolor físico parecía insignificante comparado con la tormenta de emociones que me invadía. Miedo, alivio, culpa, esperanza, todas mezcladas en un torbellino confuso. ¿Estás bien, mamá?, susurró Miguel, apartando la mirada de la ventana. Solo tenía 10 años, pero sus ojos reflejaban la madurez de alguien mucho mayor. Sí, mi cielo, respondí, intentando sonreír a pesar del dolor. Gracias por defenderme hoy. Fuiste muy valiente, pero prométeme que nunca más te pondrás en peligro así. Asintió solemnemente, pero ambos sabíamos que era una promesa que no podía cumplir. Miguel había dejado de ser un niño el día que vio a su padre golpearme por primera vez. Llegamos a la Ciudad de México al amanecer del domingo. Nunca olvidaré esa primera impresión. El cielo grisáceo, los edificios más altos que había visto jamás, el ruido ensordecedor, la multitud de gente moviéndose en todas direcciones. Era como aterrizar en otro planeta. Yo, una mujer de pueblo con apenas 3er grado de primaria, 3 niños somnolientos y una bolsa con nuestras pocas pertenencias, en medio del caos de la terminal de autobuses del norte. Busqué un teléfono público para llamar a Josefina. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el auricular. ¿Y si había cambiado de opinión? ¿Y si no venía? ¿Qué haríamos entonces? ¿Diga? La voz de Josefina sonó al otro lado de la línea. Josefina, soy Lupe. Estamos aquí, en la terminal. Hubo una pausa que me pareció eterna. Quédate donde estás. Llego en 1 hora, respondió finalmente. Esa hora fue una de las más largas de mi vida. Los niños estaban hambrientos y asustados. Yo trataba de mantener la compostura. Pero la realidad de nuestra situación comenzaba a asentarse. Había abandonado todo lo conocido, sin trabajo, sin dinero suficiente, con 3 bocas que alimentar. ¿Había cometido un error? ¿Sería capaz de proteger a mis hijos en esta ciudad inmensa y despiadada? Josefina apareció exactamente 1 hora después, tal como había prometido. La reconocí al instante, aunque habían pasado años desde la última vez que nos vimos. Se detuvo en seco cuando vio mi rostro magullado, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Sin decir palabra, me abrazó con fuerza, y en ese momento, todas las emociones contenidas durante el viaje estallaron. Lloré como no había llorado en años, con sollozos que nacían desde lo más profundo de mi ser. «Ya pasó, prima», me susurró al oído. «Ahora están a salvo». El apartamento de Josefina estaba en Tepito, un barrio popular del centro de la ciudad. Era pequeño, apenas 2 habitaciones, una cocina diminuta y un baño que compartía con otros inquilinos. Pero para nosotros, después de la vida que habíamos dejado atrás, parecía un palacio. «Es temporal», nos explicó mientras nos mostraba la habitación donde dormiríamos los 4. «Estoy segura de que pronto encontrarás trabajo y podrás rentar algo para ti y los niños». Esa primera noche en la Ciudad de México, acostada en un colchón en el suelo con mis 3 hijos apretados contra mí, me permití soñar por primera vez en muchos años. Soñé con un futuro donde mis hijos pudieran crecer sin miedo, donde yo pudiera mirarme al espejo sin vergüenza,
donde pudiéramos vivir con dignidad. La mañana siguiente comenzó la verdadera lucha. Lo primero era encontrar una escuela para los niños. Miguel debía entrar a 5º grado y Lourdes a 1º. Anita aún era muy pequeña para la escuela, pero necesitaríamos a alguien que la cuidara mientras yo trabajaba, porque tenía que trabajar, de eso no había duda. Josefina, que era costurera en un pequeño taller, habló con su jefa, doña Matilde. Era una mujer mayor, viuda, que había construido su negocio desde cero después de quedarse sola con 4 hijos. «Lupe», me dijo cuando fui a verla al taller, «no puedo ofrecerte mucho dinero, pero puedes traer a tu niña pequeña contigo. Tengo un rincón en la trastienda donde puede jugar mientras trabajas». Acepté de inmediato. El trabajo consistía en coser botones y hacer dobladillos, tareas sencillas que incluso con mi limitada experiencia podía realizar. El sueldo era apenas suficiente para cubrir nuestras necesidades más básicas, pero era un comienzo. Los primeros meses fueron extremadamente difíciles. El dinero que había traído se agotó rápidamente. Vivíamos con lo mínimo: frijoles, arroz, ocasionalmente huevos o un poco de pollo los domingos. La ropa de los niños, ya usada cuando la trajimos, comenzó a quedarse pequeña. Miguel, siempre protector, nunca se quejaba, pero yo veía cómo sus pantalones se le acortaban mientras él crecía. Cada noche, después de acostar a los niños, me sentaba en la pequeña cocina con Josefina. Ella me enseñaba a mejorar mis habilidades de costura, a leer patrones, a manejar la máquina de coser. «Esto te ayudará a ganar más», me decía. «Con práctica, podrías incluso hacer vestidos completos». A pesar de las dificultades, había momentos de alegría. Los domingos íbamos al Zócalo, la plaza principal de la ciudad, donde los niños podían correr y jugar libremente. A veces, si había ahorrado lo suficiente, les compraba un helado o un dulce. Ver sus rostros iluminarse con estas pequeñas indulgencias me daba fuerzas para seguir adelante. Miguel y Lourdes se adaptaron sorprendentemente bien a su nueva escuela. Fueron los primeros en nuestra familia en aprender a leer y escribir correctamente. Cada noche, Miguel me leía fragmentos de sus libros de texto, y yo absorbía cada palabra como una esponja sedienta. A través de mis hijos, también yo estaba recibiendo la educación que me habían negado. El miedo a que Roberto nos encontrara nunca desapareció por completo. Durante meses, me sobresaltaba cada vez que veía a un hombre que se le parecía. Revisaba constantemente por la ventana, temiendo ver su silueta en la calle. Los niños también estaban alerta. Miguel desarrolló el hábito de comprobar 3 veces que la puerta estuviera bien cerrada antes de irse a dormir. Pero conforme pasaba el tiempo, este miedo fue cediendo gradualmente. La ciudad nos ofrecía el anonimato que necesitábamos. Éramos solo una familia más entre millones, invisibles en la multitud. A los 6 meses de nuestra llegada, doña Matilde me ofreció un puesto mejor en el taller. Ya no solo cosería botones, sino que aprendería a cortar telas y a coser prendas completas. El aumento de sueldo significaba que podríamos comenzar a buscar nuestro propio lugar para vivir, por modesto que fuera. Fue en esta época cuando conocimos a don Pedro, un anciano viudo que vivía en el mismo edificio que Josefina. Era carpintero jubilado y pasaba sus días tallando pequeñas figuras de madera que vendía en el mercado local. Se encariñó con mis hijos, especialmente con Miguel, a quien comenzó a enseñar su oficio. «Este muchacho tiene talento», me decía, mostrándome los avances de Miguel. «Tiene buen ojo y manos firmes». Don Pedro también nos habló de un cuarto que se alquilaba en un edificio cercano. Era pequeño, pero tendría una habitación para los niños y otra para mí. El baño seguiría siendo compartido, pero tendríamos nuestra propia cocina. El alquiler estaba dentro de lo que podía pagar con mi nuevo salario. A finales de 1969, casi un año después de nuestra huida, nos mudamos a nuestro primer hogar propio en la Ciudad de México. Era un espacio modesto, con paredes desconchadas y un suelo de cemento sin pulir, pero para nosotros era un palacio. Lo más importante, era nuestro, ganado con el sudor de mi frente, sin tener que agachar la cabeza o temer represalias. El día que recibí las llaves, sentí una emoción tan intensa que apenas podía hablar. Esa noche, después de que los niños se durmieron en su nueva habitación, me senté en el borde de mi cama y lloré. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio, de orgullo,
de esperanza renovada. Lo logramos, susurré para mí misma. Dimos los primeros pasos, pero el camino hacia la verdadera libertad apenas comenzaba. Aún teníamos muchos desafíos por delante. La lucha diaria por sobrevivir en una ciudad implacable. La educación de mis hijos, mis propios demonios internos que me acechaban en la oscuridad. Y aunque no lo sabía entonces, Roberto aún no había desaparecido completamente de nuestras vidas. En los años siguientes, aprendería que la libertad no es solo la ausencia de opresión física, sino también la liberación del miedo, de la culpa, de las voces que te dicen que no vales nada. Ese viaje interior sería quizás el más difícil de todos. Nuestro pequeño apartamento en Tepito se convirtió en el escenario donde comenzamos a reconstruir nuestras vidas. Al principio, todo era nuevo y aterrador. Recuerdo las primeras semanas, despertando sobresaltada en medio de la noche, buscando a tientas a mis hijos, asegurándome de que seguían allí, de que estábamos a salvo, de que aquella libertad recién encontrada no era solo un sueño del que despertaría para encontrarme nuevamente atrapada. El año 1970 llegó con una promesa silenciosa de cambio. Ya llevábamos poco más de un año en la Ciudad de México, y aunque aún vivíamos con lo justo, había logrado establecer una rutina que nos daba estabilidad. Los niños iban a la escuela, yo trabajaba en el taller de doña Matilde, y poco a poco íbamos adaptándonos a nuestra nueva realidad. Fue en febrero de ese año cuando ocurrió algo que cambiaría el rumbo de nuestras vidas. Una tarde, mientras terminaba de coser un vestido particularmente complejo, doña Matilde se acercó a mi mesa de trabajo. Observó en silencio por varios minutos antes de hablar. «Tienes buenas manos, Lupe», dijo finalmente, «y aprendes rápido. ¿Te gustaría aprender a diseñar?» La miré sorprendida. En mi mente, el diseño era algo reservado para personas con estudios, con talento, con un tipo de educación que yo jamás tuve. «Pero, doña Matilde, yo apenas sé leer y escribir bien», respondí, bajando la mirada hacia mis manos callosas. «Para esto no necesitas diplomas», respondió ella con firmeza. «Necesitas visión, paciencia y ganas de aprender. Y eso, Lupe, tú lo tienes de sobra». Así comenzó mi aprendizaje formal en el diseño y confección de ropa. Cada noche, después de acostar a los niños, me quedaba una hora extra en el taller. Doña Matilde me enseñaba a tomar medidas, a crear patrones, a entender cómo las diferentes telas se comportaban, cómo los colores y texturas podían combinarse para crear algo hermoso. Al principio, mis creaciones eran simples, incluso toscas. Recuerdo mi primer vestido completo. Un sencillo vestido para niña con un pequeño detalle bordado en el cuello. Cuando lo terminé, tenía tantos defectos que pensé en deshacerlo y empezar de nuevo, pero doña Matilde no me lo permitió. «Los errores son tus mejores maestros», me dijo. «Guarda este vestido. En un año, cuando veas cuánto has mejorado, entenderás por qué». Tenía razón. Guardé aquel vestido en un cajón y se convirtió en mi punto de referencia, mi recordatorio de dónde había comenzado y cuánto camino había recorrido. Cada nueva prenda que creaba era un poco mejor que la anterior, cada puntada más segura, cada diseño más refinado. Para mediados de 1970, doña Matilde comenzó a asignarme trabajos más importantes. Ya no solo cosía, sino que también dialogaba con algunas clientas, tomaba sus medidas, sugería estilos y telas. El aumento en mi salario nos permitió mejorar nuestras condiciones de vida. Primero fueron pequeños lujos, carne en la mesa más de una vez por semana, zapatos nuevos para los niños cuando los necesitaban, no cuando ya era imposible reparar los viejos. Miguel, que ya tenía 12 años, seguía aprendiendo carpintería con don Pedro. El anciano se había convertido en una figura paterna para él, llenando un vacío que yo sola no podía completar. Juntos construyeron una mesa para nuestro apartamento, luego estantes, y finalmente una pequeña biblioteca donde comenzamos a coleccionar libros. Libros usados, comprados con monedas en los puestos callejeros, pero que para nosotros eran tesoros invaluables. Lourdes, con 8 años, mostraba un talento especial para los números. Su maestra me comentó que podría tener futuro en algo relacionado con las matemáticas. «Necesita estimulación»,
me dijo. Libros, problemas que resolver, retos. Era un consejo bien intencionado, pero ¿cómo podía yo, con mi educación limitada, proporcionarle lo que necesitaba? La respuesta llegó de la forma más inesperada. Una de las clientas del taller, doña Elena, era profesora universitaria. Un día, mientras le probaba un vestido para una conferencia importante, le comenté con orgullo sobre el talento de mi hija. ¿Sabes? Tengo muchos libros que mis hijos ya no usan, me dijo. Libros de matemáticas, ciencias, historia. Podrían serle útiles a tu pequeña. Al domingo siguiente, doña Elena apareció en nuestro apartamento con 2 cajas llenas de libros. No eran libros usados y gastados como los que comprábamos en los mercados. Eran libros en perfecto estado, con ilustraciones coloridas y explicaciones claras. Lourdes se abalanzó sobre ellos como si fueran el mayor tesoro del mundo. Y lo eran. También conozco un programa de becas para niños talentosos, añadió doña Elena antes de marcharse. Podría recomendarla cuando sea un poco mayor. Aquella visita sembró una semilla de esperanza. Por primera vez, comencé a visualizar para mis hijos un futuro diferente al mío. Un futuro donde la educación abriría puertas que para mí siempre estuvieron cerradas. Anita, mi pequeña de 6 años, era la más adaptable de los 3. Creciendo en la ciudad, apenas recordaba nuestra vida anterior. Para ella, el mundo siempre había sido así. Nuestra casita en Tepito, el taller de doña Matilde donde jugaba entre retazos de tela, su hermano mayor que la protegía fieramente y su hermana que le enseñaba a leer antes incluso de que empezara la escuela. El año 1971 trajo consigo nuevos desafíos y oportunidades. Doña Matilde decidió expandir su negocio y abrir un pequeño local en una zona más céntrica de la ciudad. Me ofreció el puesto de encargada del taller original. Ya conoces el funcionamiento mejor que nadie, me dijo. Confío en tu criterio y en tu trabajo. Las clientas te respetan. Acepté con una mezcla de terror y emoción. Por primera vez en mi vida, alguien confiaba en mí para liderar, para tomar decisiones importantes. El nuevo puesto significaba más responsabilidad, pero también más dinero, y sobre todo, un reconocimiento a mi esfuerzo y dedicación. Fue entonces cuando tomé una decisión que cambiaría mi vida. Me inscribí en clases nocturnas para adultos. 3 veces por semana, después de cerrar el taller, iba a una escuela cercana donde enseñaban a leer, escribir y conocimientos básicos de matemáticas a personas que, como yo, no habían tenido la oportunidad de estudiar en su juventud. Miguel, que ya era casi un adolescente, se quedaba a cargo de sus hermanas esas noches. «Ve tranquila, mamá», me decía con esa madurez que siempre me sorprendía. «Nosotros estaremos bien». Las primeras clases fueron humillantes. Me sentía torpe, lenta, incapaz de seguir el ritmo de los demás. Muchas noches regresaba a casa llorando silenciosamente para que mis hijos no me vieran, pero persistí. Cada nueva palabra que aprendía a leer correctamente, cada problema matemático que lograba resolver, era una pequeña victoria contra el pasado, contra Roberto, contra todos los que me habían hecho creer que no valía nada. A finales de 1971, ocurrió algo que nos puso nuevamente a prueba. Una tarde, mientras atendía a una clienta en el taller, vi una figura familiar pasar por la calle frente a la ventana. Mi sangre se heló. Era Roberto. No sé cómo nos había encontrado, si fue coincidencia o si había estado buscándonos todo este tiempo. Lo que sí sé es que el terror que sentí en ese momento fue tan intenso como el día que escapamos. Mis manos temblaban tanto que tuve que excusarme con la clienta y retirarme a la trastienda. Esa noche reuní a mis hijos y les conté lo que había visto. Miguel inmediatamente se puso en alerta. «No dejaré que se acerque a ustedes», declaró, con los puños apretados. «No, hijo», le dije firmemente. «Esta vez no vamos a huir ni a enfrentarlo directamente. Vamos a hacer las cosas de manera diferente». Al día siguiente, visité una oficina de servicios legales para personas de bajos recursos. Recuerdo la sensación de intimidación al entrar en aquel edificio oficial, con sus pasillos largos y personas de traje que parecían saber exactamente a dónde iban y qué hacían. Yo, con mi vestido sencillo y mi español vacilante, me sentía completamente fuera de lugar. Me atendió una abogada joven, la licenciada Ramírez.
Le conté mi historia, mostrándole mi acta de matrimonio y las actas de nacimiento de mis hijos. Le hablé del abuso, de nuestra huida, de la vida que habíamos construido en los últimos años. ¿Tienes pruebas del maltrato?, me preguntó. Solo mis cicatrices, respondí, y el testimonio de mis hijos. La licenciada Ramírez me explicó que podía solicitar el divorcio por la causal de violencia intrafamiliar y también una orden de restricción que impediría a Roberto acercarse a nosotros. El proceso sería largo y posiblemente doloroso, pero por primera vez sentí que tenía una opción diferente a simplemente huir o soportar. Durante los meses siguientes, viví con el miedo constante de encontrármelo nuevamente. Cambiamos nuestras rutinas. Los niños nunca iban solos a ninguna parte, y yo siempre estaba alerta. Pero también seguí adelante con el proceso legal, asistiendo a cada cita, firmando cada documento, testificando sobre años de abuso que había mantenido en silencio. En abril de 1972 recibí la notificación oficial. El divorcio había sido concedido y Roberto tenía prohibido acercarse a mí o a mis hijos. En el papel, éramos finalmente libres. Aunque sabía que un documento legal no nos protegería completamente si él decidía ignorarlo, sentía que había ganado una batalla importante. Ya no era la mujer asustada que había huido en medio de la noche. Era una mujer que había utilizado la ley, el sistema, para defenderse a sí misma y a sus hijos. Esa noche, celebramos con una pequeña fiesta en nuestro apartamento. Hice un pastel, algo que solo hacíamos en los cumpleaños. Josefina, doña Matilde, don Pedro y algunos vecinos que se habían convertido en amigos se reunieron con nosotros. Era nuestra forma de marcar un nuevo comienzo, de cerrar definitivamente un capítulo doloroso. Mientras observaba a mis hijos reír y jugar, pensé en lo lejos que habíamos llegado. De aquella mujer golpeada y asustada quedaba poco. En su lugar había surgido alguien que apenas comenzaba a reconocer cuando me miraba al espejo. Una mujer que trabajaba, que estudiaba, que tomaba decisiones, que protegía a su familia no solo con amor, sino también con determinación y coraje. El camino no había sido fácil y sabía que aún quedaban muchos desafíos por delante, pero habíamos demostrado algo fundamental, que era posible reconstruir una vida desde cero, que las cicatrices, tanto las visibles como las invisibles, podían sanar, y que el miedo, aunque nunca desaparece completamente, puede transformarse en cautela y finalmente en sabiduría. Los años que siguieron a nuestro divorcio oficial fueron de crecimiento constante. Recuerdo el año 1973 como un punto de inflexión en mi vida. Ya habíamos conseguido cierta estabilidad económica y emocional. Miguel, con 15 años, ya no era un niño, sino un joven serio y responsable que dividía su tiempo entre la escuela secundaria y el trabajo como aprendiz en un taller de carpintería más grande, donde don Pedro lo había recomendado. Lourdes, de 11 años, había obtenido una beca para estudiar en una escuela mejor gracias a sus excelentes calificaciones, especialmente en matemáticas. Y Anita, mi pequeña de 9 años, crecía feliz y despreocupada, como debería ser la infancia de cualquier niño. En cuanto a mí, había asumido completamente la dirección del taller de doña Matilde en Tepito. Ella se concentraba ahora en su nueva tienda en Polanco, una zona más exclusiva de la ciudad, y confiaba totalmente en mi criterio para manejar el negocio original. Seguía estudiando por las noches y, para mi inmensa satisfacción, había logrado obtener mi certificado de primaria. Ahora estaba inscrita en un programa para adultos para completar la secundaria. Fue en una de esas clases nocturnas donde conocí a Carmela. Era una mujer de aproximadamente mi edad, con una mirada triste y apagada que me resultaba dolorosamente familiar. Durante las pausas, siempre se sentaba sola, evitando el contacto con los demás. Una noche, noté que tenía un moretón en la muñeca que intentaba ocultar con un rebozo. Me acerqué a ella con cautela. Sabía perfectamente lo que se siente cuando alguien señala las marcas que intentas esconder. «Me llamo Guadalupe», le dije simplemente, sentándome a su lado. «Si alguna vez necesitas hablar con alguien, estoy aquí». Carmela me miró con una mezcla de sorpresa y miedo. No respondió, pero al día siguiente se sentó junto a mí en clase.
Pasaron 2 semanas antes de que finalmente se abriera. Cuando lo hizo, fue como escuchar mi propia historia. Un marido violento, 2 hijos pequeños, la vergüenza, el miedo, la sensación de estar atrapada. «No puedo irme», me dijo con lágrimas en los ojos. «No tengo a dónde ir, no tengo cómo mantener a mis hijos», las mismas palabras que yo había repetido una y otra vez durante años. «Te voy a contar algo», le dije, y le narré mi historia desde el principio. Le hablé de Roberto, de los golpes, del terror, de nuestra huida nocturna, de los primeros meses en la ciudad, de la lucha diaria. Le mostré las cicatrices, tanto las físicas como las emocionales, pero también le mostré lo que había conseguido: un trabajo, un hogar, mis hijos creciendo sanos y seguros. «No estoy diciendo que sea fácil», concluí, «pero es posible, y no tienes que hacerlo sola». Esa noche, algo cambió en mí. Por primera vez, vi mi experiencia no solo como una tragedia personal, sino como una herramienta que podía usar para ayudar a otras. Mi dolor, mi lucha, mi supervivencia, todo eso podía servir para tender un puente hacia mujeres que estaban atrapadas en el mismo infierno que yo había conocido. Carmela finalmente dejó a su marido 3 meses después. La ayudé a encontrar un pequeño cuarto, no lejos de nuestro apartamento, y le ofrecí trabajo en el taller. No tenía experiencia en costura, pero aprendió rápidamente los básicos. Lo más importante, estaba a salvo, y sus hijos también. Pronto, otras mujeres comenzaron a llegar, algunas remitidas por Carmela, otras por vecinas que conocían mi historia. Algunas simplemente aparecían en el taller con la mirada baja y la esperanza casi extinguida, preguntando por la señora que ayuda. No todas estaban listas para dar el paso. Muchas solo venían a hablar, a escuchar, quizás a considerar la posibilidad de una vida diferente. Yo nunca presionaba. Sabía mejor que nadie que esa decisión tenía que nacer desde dentro. En 1974 sucedió algo inesperado. La licenciada Ramírez, la abogada que me había ayudado con mi divorcio, me contactó. Estaba trabajando con una organización nueva que buscaba brindar apoyo legal y psicológico a mujeres víctimas de violencia doméstica. «Necesitamos personas como tú», me dijo. «Alguien que haya vivido la experiencia, que pueda hablar con estas mujeres de igual a igual». Al principio, la idea me pareció absurda. Yo, una mujer con educación primaria apenas terminada, trabajando junto a abogadas y psicólogas. Pero la licenciada Ramírez insistió. «Tu experiencia es tan valiosa como nuestros títulos», me aseguró. Quizás más. Acepté trabajar con ellas los sábados por la mañana. Mi papel era sencillo: hablar con las mujeres que llegaban buscando ayuda, compartir mi historia si era apropiado, mostrarles que había un después, un camino hacia adelante. No era un trabajo remunerado, pero me daba algo más valioso que el dinero: un propósito. Para 1975, el pequeño grupo con el que colaboraba había crecido. Lo que comenzó como unas pocas profesionistas ofreciendo su tiempo libre se había convertido en una organización más estructurada, con un espacio propio en una casa antigua del centro. La llamamos Casa Esperanza. No era un refugio propiamente dicho, eso vendría años después, sino un lugar donde las mujeres podían recibir orientación legal, apoyo emocional y, en muchos casos, simplemente un lugar seguro para romper el silencio. Mis hijos, ya adolescentes, apoyaban completamente mi trabajo en Casa Esperanza. Miguel a menudo ayudaba con reparaciones en el lugar. Lourdes organizaba actividades para los niños que venían con sus madres. Y Anita, siempre sociable, hacía que las mujeres se sintieran bienvenidas. Ellos entendían, mejor que nadie, la importancia de lo que hacíamos. Uno de los momentos más impactantes para mí ocurrió en el verano de 1976. Una tarde, mientras estaba en Casa Esperanza, llegó una mujer joven con un bebé en brazos y una niña pequeña aferrada a su falda. Tenía el rostro desfigurado por los golpes, tan hinchado que apenas podía hablar. Me recordó tanto a mí misma aquella mañana después de la última golpiza de Roberto, que sentí como si estuviera mirando a través del tiempo. Su nombre era Teresa y su historia era particularmente brutal. Su esposo, un hombre con conexiones en la policía local,
La había mantenido prácticamente prisionera durante años. Había logrado escapar cuando él estaba en un viaje de trabajo, pero temía por su vida. «Va a encontrarme», repetía entre sollozos. «Siempre dice que si lo dejo, me matará». Esta vez no bastaba con consejos ni con mi historia de superación. Teresa necesitaba desaparecer, al menos temporalmente. No teníamos recursos para enviarla fuera de la ciudad, y los refugios para mujeres maltratadas aún no existían como tales en México. Sin pensarlo 2 veces, ofrecí mi propio hogar. «Puede quedarse con nosotros hasta que encontremos una solución mejor», le dije a la licenciada Ramírez. «Tenemos espacio, y mis hijos entenderán». Y así fue como Teresa y sus 2 pequeños se convirtieron en parte de nuestra familia durante casi 3 meses. Dormían en la habitación de Lourdes, quien generosamente se trasladó al sofá de la sala. Durante el día, mientras yo trabajaba en el taller, Teresa cuidaba la casa y sus heridas, tanto físicas como emocionales, comenzaban lentamente a sanar. Una tarde, Miguel llegó a casa visiblemente agitado. «Mamá», me dijo en cuanto estuvimos a solas, «hay un hombre que ha estado preguntando por Teresa en el barrio. Tiene pinta de policía». El miedo que sentí fue tan intenso como cuando vi a Roberto pasar frente al taller años atrás. No podíamos permitir que Teresa cayera nuevamente en manos de su abusador, pero tampoco podíamos arriesgarnos a un enfrentamiento con un hombre que tenía conexiones con la ley. Esa noche, tuvimos una reunión de emergencia en Casa Esperanza. La licenciada Ramírez llamó a todos sus contactos. Al amanecer, teníamos un plan. Teresa y sus hijos viajarían a Guadalajara, donde una organización similar a la nuestra los recibiría. Les proporcionamos documentos nuevos, ropa y dinero suficiente para empezar. La despedida fue desgarradora. En esos 3 meses nos habíamos encariñado profundamente con ella y sus pequeños. «Nunca olvidaré lo que has hecho por nosotros», me dijo Teresa antes de subir al autobús. «Algún día, cuando mis hijos estén seguros y yo sea fuerte como tú, ayudaré a otras mujeres. Te lo prometo». Este incidente nos hizo comprender la necesidad urgente de un sistema más organizado para proteger a mujeres en peligro inminente. A finales de 1976, iniciamos una campaña para recaudar fondos y establecer el primer refugio secreto para mujeres maltratadas en nuestra zona. Fue un esfuerzo titánico que involucró a abogadas, trabajadoras sociales, psicólogas y a mujeres como yo, sobrevivientes convertidas en activistas. El refugio finalmente abrió sus puertas en la primavera de 1977. Era una casa modesta en las afueras de la ciudad, con capacidad para albergar a 6 familias. Las reglas eran estrictas para garantizar la seguridad. Ubicación secreta, prohibido compartir la dirección, teléfono disponible solo para emergencias. Pero por primera vez, teníamos un lugar donde las mujeres en situación de peligro extremo podían estar verdaderamente a salvo mientras reconstruían sus vidas. Para entonces, mi vida personal también había experimentado cambios significativos. Miguel, con 19 años, había terminado la preparatoria y trabajaba tiempo completo como carpintero, aportando a la economía familiar. Lourdes, de 15, seguía destacándose académicamente y hablaba de estudiar contabilidad en la universidad. Anita, con 13 años, mostraba un interés especial por la costura y el diseño, pasando horas conmigo en el taller aprendiendo el oficio. Yo misma había completado finalmente mi educación secundaria, un logro que celebramos con una pequeña fiesta en casa. Recuerdo mirar mi certificado con una mezcla de orgullo e incredulidad. Para una mujer que había sido sacada de la escuela en 3er grado porque las mujeres solo necesitan aprender a cocinar y limpiar, aquel papel representaba mucho más que conocimientos académicos. Era la prueba tangible de mi transformación. El trabajo en Casa Esperanza se había convertido en una parte fundamental de mi identidad. Ya no era solo un voluntariado ocasional. Dedicaba todos mis sábados y 2 tardes por semana a atender a mujeres que llegaban buscando ayuda. También había comenzado a dar charlas en escuelas y centros comunitarios sobre la violencia doméstica, compartiendo mi historia para que otras mujeres reconocieran las señales de abuso y supieran que existían alternativas. A finales de 1978 recibí una carta que cambiaría nuevamente el rumbo de mi vida.
Era de Teresa, la mujer que habíamos ayudado a escapar a Guadalajara. Nos contaba que ella y sus hijos estaban bien, que había encontrado trabajo como secretaria en una escuela y que estaba estudiando por las noches. Nunca olvidé mi promesa, escribía. He comenzado a trabajar con un grupo de mujeres aquí. Les hablo de ti, de cómo me salvaste la vida. Te hemos puesto de ejemplo. Ahora estamos tratando de abrir nuestro propio refugio. Esa carta me hizo comprender el verdadero alcance de lo que estábamos haciendo. No se trataba solo de las mujeres que ayudábamos directamente, sino del efecto multiplicador que cada historia de supervivencia generaba. Cada mujer que lograba escapar de una relación abusiva y reconstruir su vida se convertía potencialmente en un faro de esperanza para otras. Fue entonces cuando tomé una decisión importante. Dejaría la dirección del taller para dedicarme completamente a Casa Esperanza. Doña Matilde, lejos de molestarse, me apoyó incondicionalmente. «Has encontrado tu verdadera vocación», me dijo. «Además, Anita está casi lista para tomar tu lugar aquí». Y así, a los 36 años, comencé lo que consideraría mi segunda vida. Una vida dedicada a transformar mi experiencia dolorosa en una herramienta de cambio, no solo para mí y mis hijos, sino para cientos de mujeres que, como yo, merecían una oportunidad de vivir sin miedo, de descubrir su propia fortaleza, de sanar sus cicatrices invisibles. Los años siguientes fueron de intenso trabajo y aprendizaje continuo. Amplié mis conocimientos sobre leyes, psicología, trabajo social. No buscaba títulos universitarios, pero absorbía cada información que pudiera ayudarme a ser más efectiva en mi labor. Las abogadas y psicólogas con las que trabajaba se convirtieron en mis maestras, y yo, a mi vez, les enseñaba lo que ningún libro podía explicarles: la realidad vivida del abuso, el miedo, la culpa, la vergüenza y, finalmente, la liberación. Hoy les he compartido una parte dolorosa pero también hermosa de mi vida. Una historia que comenzó en el miedo y terminó en la esperanza. Quiero agradecer desde el fondo de mi corazón a todos ustedes que me han acompañado hasta el final de este relato. Mis cicatrices invisibles, que una vez fueron marcas de dolor, se transformaron en símbolos de fortaleza que me permitieron ayudar a cientos de mujeres a lo largo de los años. Mis hijos crecieron siendo personas compasivas y valientes, y Casa Esperanza sigue funcionando hasta hoy, ahora dirigida por jóvenes que continúan nuestra misión. Si mi historia ha tocado su corazón, si les ha dado esperanza o les ha hecho reflexionar, por favor den me gusta a este video. Sus comentarios son muy importantes para mí. Me encantaría saber qué parte de mi experiencia resonó con ustedes, o si conocen historias similares de superación. No olviden suscribirse al canal para conocer más testimonios como el mío, historias reales que quizás puedan iluminar el camino de alguien que lo necesita. Recuerden compartir este video con quienes crean que podría necesitarlo. Como siempre digo a las mujeres que vienen a Casa Esperanza, ninguna cicatriz, visible o invisible, define quiénes somos. Lo que nos define es la fortaleza para sanar y seguir adelante. Gracias por escucharme. Gracias por su tiempo. Y recuerden, siempre hay esperanza después de la tormenta.